Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a comenzar, Cáncer. Ya sabes que te daré una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta, Cáncer. Comenzamos con el trabajo, Cáncer. Mira, el obstáculo que estáis teniendo ahora mismo dentro del trabajo, mira, es algo interno. Dice, esto se va a solucionar, vais a estar como antes. Cáncer, que no estáis trabajando, firma de contrato en un lugar del pasado y sale clarísimamente. Cáncer, que tenéis un negocio, algo no os termina de salir o no termina de evolucionar. Dice, recibirán noticias, Cáncer, de un varón, noticias de un varón que son muy importantes para la evolución de tu negocio. Bien, entonces hablan de una evolución a raíz de esa llamada, esa noticia de este varón. Bien, vamos a seguimos, Cáncer, con tu economía. Cáncer y tu economía. Respecto a tu economía, Cáncer, no te adelantes ante ningún acontecimiento, no te adelantes, no tomes decisiones por impulso, porque te podrían llevar a una pérdida de dinero. Eso es lo que están diciendo aquí. Cuidado con los robos, está marcando bastante, Cáncer, y cuidado con los documentos que no están totalmente claros. Vamos a seguir. Seguimos, Cáncer, seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Cáncer. Comenzamos con los que estáis solteros. ¿Hay algo que te está haciendo daño a ti, Cáncer, relacionado con el pasado? ¿Algo que necesitas sacar? ¿Te sientes culpable por algo? Vamos a ver, Cáncer, vamos a mirar de cara a futuro. Y de cara a futuro dice que llegará una persona un poquito mayor que tú, que tantas vueltas se le dará, o tantas vueltas dará esta persona, que te puede llegar hasta hacer sentir frustración, ¿no? Como que esto no avanza. Desgano. Como que esa espera te va a provocar el no tener ganas de avanzar con esa persona. Vamos a ver por qué dicen esto. Vamos a ver. Veo una persona muy centrada en su negocio, en su trabajo o algo así. Muy, muy, muy centrada. Prioridad al trabajo. Prioridad al trabajo, Cáncer. Vamos a ver. Quizás sea por eso que tú sientas a lo largo de esta historia, cuando comience, a lo largo de esta historia sientas ese desgano, ¿no? Dice, tú tendrás que tomar decisiones. Es una manera de ser que tiene esta persona. Dice, tú tendrás que tomar tu decisión, Cáncer. Vamos a ver qué decisión vas a tomar. No es alguien precisamente que te aporte a ti una excesiva tranquilidad, a lo largo del tiempo. No. Más, de hecho, en ese tiempo que tú decides dar un tiempo a la relación, dice, tú sientes paz. Cuidado, yo voy a decir algo. Cuidado en esta nueva historia porque puede ser tóxica. Cuidado, Vamos a ver. Vamos a ver qué más. Me imagino yo que esta no será la persona de tu vida, ¿no? Me imagino, no sé. No sé, hay gente para todo. Vamos a ver qué más. Cáncer.
El problema que tiene esta persona es eso, la prioridad es prioridad, el trabajo, el dinero, ese es el problema que va a haber realmente. Y es una persona que mira tanto por lo suyo que dice, le da igual dejar ir el amor. Y sale claramente. Pero tampoco me sale una fecha de fin. Yo no te puedo hablar de una fecha de fin en esta historia. Yo sé que comienza esta historia. Pero no te puedo hablar de un fin, de decir, oye, esto va a durar mucho, va a durar poco. Porque no, como no lo veo, ese fin no te lo puedo decir. Cáncer, no te lo puedo decir. Vamos a ver qué más. Cáncer, solteros. Hay gente que sabe manejar este tipo de situaciones y esto no quiere decir que esta persona sea así, Cáncer, no quiere decir que no tenga sentimientos, que no los demuestra. Pero eso no quiere decir que no los tenga. En un principio sí los va a demostrar, pero a lo largo de la historia va a ser así. Conforme vaya avanzando la relación va a ser así. ¿Que pueda cambiar esta persona de cara a futuro? Puede cambiar, claro que sí. Pero yo te tengo que decir la verdad de lo que veo, Cáncer. No te voy a engañar. Luego cuando os digo las cosas muy claras, luego os enfadáis. Luego os enfadáis. Porque pues no todo el mundo quiere escuchar este tipo de cosas, ¿no? Yo pienso que todo el mundo quiere escuchar que le va a venir la relación idílica, fantástica, maravillosa, de cuento, de película, pero es que eso no existe. Es que eso no existe, es que eso es irreal. Tú puedes vivir una relación idílica en un principio, sentir el amor, enamorarte, emocionarte, pero está el día a día. Y ojalá y el día a día fuera así de maravilloso. Ojalá, pero es que no es así. Y si para alguien es así, que me diga a mí el truco, que yo lo quiero para mí también. Vamos a seguimos. Cáncer, no te me vayas, solteros, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y Cáncer que estáis de novios, casados, en convivencia y novios. ¿Cuáles son las indecisiones que tenéis? ¿Cuáles son estas indecisiones? ¿Por qué uno de los dos siente que el estar con el otro le frena en su vida? Le frena en su prosperidad. Esto es un sentimiento. Esto no quiere decir que se vayan a tomar decisiones. Es un sentimiento y no positivo precisamente. Vamos a seguir. Seguimos. Cáncer, casados, en convivencia y novios. Uno de los dos hizo un cambio por el otro, ¿no? Eso es lo primero que yo veo aquí. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vamos a ver. Algo que parecía que se había alejado, dice, se reanuda de nuevo en nuestra vida. Y hay cosas familiares aquí que a mí no me terminan de cuadrar. Cáncer. Hay cosas familiares que no terminan de cerrar aquí. En cuanto a los sentimientos, En cuanto a los sentimientos, dice que uno de los dos tendrá que tomar decisiones de cara a futuro porque no se podrá estar en el plato y en la tajada. En dos sitios no se puede estar. Y no te hablo de dos personas, te hablo de dos sitios. No de dos personas, es decir, está con otra persona, no te hablo de eso. Vamos a ver qué más. Aquí la familia tira mucho, Aquí la familia tiene poder y tira bastante. Vamos a ver qué más. Cáncer.
Hay algo que tenéis en común fuerte. Hay sentimientos. No voy a decir que no. Pero son tan variables, estos sentimientos son tan variables que en esas montañas rusas de emociones, de demostraciones, a veces nos deja un poco... como que todo lo bueno que has demostrado en un momento de bajón se va todo al carajo, ¿no? Marca así, ¿no? Y aunque vosotros tengáis eso en común tan fuerte, dice, hay algo muy fuerte que vosotros tenéis en común. No miráis para el mismo sitio. No miráis para el mismo sitio. Cáncer. ¿Qué es lo que salvará esta relación? Eso que tenéis en común. Es lo que salvará realmente la relación. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Cáncer. Cáncer, yo te voy a decir una cosa. Tú tienes la herramienta, tú la tienes. Tú sabes cómo. Lo que pasa es que igual estás agotado psicológicamente, ¿no? Pero tú sabes cómo llevar la situación a tu terreno perfectamente. Lo que pasa es que hay algo que te tiene cansado, te tiene cansada ya. Esto igual no te está pasando a ti, Cáncer, o le está pasando a tu pareja. Ya sabéis que esto son tiradas de espejo. Dice, pero que tú tienes la herramienta, la posibilidad y sabes cómo perfectamente arreglar algo en tu relación. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu mensaje especial del amor. No todo lo que empieza solo con amistad se queda en amistad. Quédate con esto. Quédate con esto. Porque de amistad se puede pasar a algo más. Cáncer. Vamos a seguir, seguimos con tu salud. Y no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Cáncer, avances en tu salud. Te veo que has tenido algunos problemitas de salud, como que has estado desganado o algo por el estilo. Dice, vas a tener avances. Cuidado con los problemas de estómago, Cáncer. Cuidado con los problemas de estómago. Como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir, Cáncer, con tu mensaje general, mi queridísimo Cáncer. Tu mensaje general. A veces nos cuesta creer ciertas cosas que vemos porque no las esperamos, porque no son de las personas precisamente o que vienen de personas que precisamente esperábamos otras cosas, pero dicen, esto tiene una razón. Y es avaricia. Cáncer. El número 35 te voy a dar para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Cáncer, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides, muy importante, que actives la campanita. Te mando un beso fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.